Bueno, buenas tardes, Leonidas, ¿qué tal? A ver, hasta que se presente el otro compañero que tenemos, vamos a ir retomando un poco nuestra lección de legislación, que hoy nos toca la correspondiente a lección 4. Lección 4 que tenemos sobre instrumentos públicos y privados. Un ratito voy a poner esto para que sea más fácil de manejar. Ahí está. Bueno, eh, retomando un poco de qué estuvimos hablando desde que arrancó la, la lección, o sea, el- la tecnicatura, habíamos hablado desde un comienzo para ver un poco de dónde viene esto que vamos a hablar de forma tan puntual. Siempre es importante tener un poco un repaso, ¿verdad? A ver de dónde viene todo esto y cuál es la relación que tiene con lo anterior. Habíamos visto en un comienzo, como siempre digo, que estuvimos viendo un poco la concepción, la concepción de justicia, del derecho, eh, recalcamos un poco las particularidades de las normas jurídicas, su diferencia con los otros tipos de normas. Vimos que hay otro tipo de normas que rigen la vida en sociedad. Vimos las finalidades de esas normas y por qué para la vida armoniosa, digamos, en sociedad, por qué las normas jurídicas tienen tanta relevancia y son tan importantes y son tan efectivas para regular la vida social. Y habíamos partido, punto principal, que era el de ese carácter de coercitividad que tienen las normas jurídicas a diferencia de las otras. Entonces, en un universo general, como que la forma de ordenar esa vida en sociedad se puede dar, si bien es cierto, con muchas otras normas, como las sociales, religiosas, etcétera, se hace más efectivamente por medio de las normas jurídicas. Dentro de esas normas jurídicas, hablamos principalmente de las fundamentales o de las más importantes en ese ordenamiento, que son las normas constitucionales, ¿verdad? Identificamos una pasada súper rápida de lo que son las normas constitucionales y vimos también por qué son importantes las constitucionales, porque habíamos hablado de que de ella emanan todas las otras disposiciones normativas que rigen la sociedad. También vimos que no todos los derechos pueden estar insertos en una constitución. Vimos a grandes rasgos lo que son los que sí están en la constitución, los derechos que sí están regulados en la ley fundamental. Vimos los deberes que nos establece la Constitución y no entramos mucho a desarrollar las instituciones porque, bueno, porque el tiempo no da, pero vimos que las instituciones son las formas que crea el derecho para que esos deberes, esas garantías, sean efectivamente prestados. O sea, las instituciones son esas estructuras, tanto físicas como jurídicas, destinadas a que se haga realidad lo que la Constitución dice que tiene que suceder. O sea, cuando la Constitución establece como una norma fundamental de la vida en sociedad que se tiene que proteger la salud, permite que el sector público regule la forma en que se va a proteger y que establezca un mínimo de protección a cuyo encargo se da al Estado, ¿verdad? Mientras este se encarga del sistema de salud, de la protección integral de los chicos, de los ancianos, de los enfermos, adultos, etcétera, etcétera.
O la educación, cuando la Constitución establece como norma fundamental, como un fin principal, digamos, aunque no expresamente lo diga, de la educación como un elemento del, del, de la vida en sociedad que se tiene que cumplir, entonces crea regulaciones y crea instituciones, ¿sí?, que se encargan de verificar que eso sea así efectivamente. Entonces, mediante las instituciones, mediante la segunda parte, en líneas muy generales, es mediante la segunda parte que la Constitución crea o sienta las bases para que se haga efectivo lo que ella establece en su primera parte o en su parte dogmática, ¿verdad? Por supuesto, no pueden estarse previendo todas las instituciones, porque hay que recordar que eh, cada institución cuesta dinero, cada institución es una estructura que se tiene que mantener y eso tiene un costo no solamente financiero, sino de tiempo, recursos, insumos, gente, etc. Entonces, eh, el Estado ve la forma más eficiente y objetiva dentro de sus posibilidades de poder garantizar o de poder hacer efectivos esos derechos que la Constitución consagra. Hay algunos que los hace desde hace muchísimo tiempo y hay otros que no, y hay otros que no. Por ejemplo, el derecho a la competencia de mercado es un derecho que se integra a la Constitución en 1992 y que desde 1992 recién, fíjense, en el año 2013, si mal no recuerdo, se dicta una ley que apunta a hacer efectiva esa defensa de la competencia. Y en el 2000, si mal no recuerdo, 18 recién, se crea una institución con atribuciones altamente técnicas para proteger ese derecho a la competencia, que se llama Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Por ejemplo, así como muchas otras instituciones con las que de repente no estamos familiarizados y que son una manifestación de este trabajo que hace el Estado, ¿no? Para hacer efectivos los derechos. Entonces, eso en cuanto a las instituciones que están creadas o reconocidas o establecidas, mejor dicho, en la Constitución y que tienen esta tarea. Y después vimos, lógicamente, partiendo de lo más amplio, vamos en la lección 3 vamos a algo un poco más puntual, que son los actos jurídicos, ¿verdad? O sea, vimos lo que son eh, estos actos, cuál es la importancia que tienen, y vimos también los elementos que conforman los actos jurídicos. Vimos la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico, siempre teniendo como norte la materialización de los derechos, ¿verdad? Y el fin justicia que busca el derecho para la vida armoniosa en sociedad. Entonces vimos cuáles son una suerte de requisitos de regularidad que tienen que tener los actos jurídicos para que sean efectivos y vimos también las características de los actos. No todo acto es un acto jurídico y habíamos mencionado que básicamente lo que hace que un acto, cualquiera sea tenga una trascendencia jurídica es una manifestación de una ley que le da esa trascendencia jurídica. Recuerden que habíamos hablado de un hecho natural, como es el de la lluvia, que hoy tenemos, por ejemplo, un día lluvioso, y vemos que la lluvia en sí no tiene una implicancia jurídica. Cae agua de las nubes, no tiene un significado jurídico, pero que sí puede darse si hay una ley que permita que la lluvia tenga una relevancia jurídica. En este caso,
mediante la norma que establece la autonomía de la voluntad de las partes al contratar, habíamos visto que las partes pueden darle a la lluvia un significado jurídico para hacer efectivo un contrato. Pueden darle un peso jurídico a algo perfectamente natural para perfeccionar o no un contrato, ¿verdad? Entre otras cosas que estuvimos viendo como los elementos eh, de los actos. Y también hablamos un poquitito de las relaciones jurídicas, ¿m? Y en muy mayor medida las obligaciones jurídicas. Hoy vamos a ir viendo, siguiendo esta línea de mayor a menor, ¿verdad? Comenzamos con derecho y justicia, pasamos a constitución, pasamos a legislación y actos jurídicos, y ahora vamos a algo mucho más eh, puntual todavía, que son los instrumentos públicos o privados, ¿verdad? Y luego de esto, en la última lección, la semana que viene, vamos a tener una clase sobre un aspecto muchísimo más puntual todavía, muchísimo más puntual, que son, siguiendo el programa que establece el IPEL, ¿verdad? Que son las relaciones laborales. Bueno, hecha esta introducción, también cumplo en informarse que igual que Eh, en otras oportunidades ya estamos comenzando la época en que se superponen los compromisos y de repente aparece una reunión, un evento o algo que nos obliga a adoptar una eh, posición de clase asincrónica. Por lo que, como mañana me notificaron el viernes que tengo una citación a una defensa de tesis doctoral, integro el tribunal, entonces lo que yo voy a hacer es avanzar hasta cierto punto hoy y luego les voy a dejar la clase grabada para que ustedes la puedan utilizar los materiales y escuchar la clase, revisarla de nuevo y esto que les permita avanzar con la formación y poder pasar el examen, una pruebita del miércoles. Bueno, entonces, tenemos los instrumentos públicos y privados. Un momento, voy a ver cómo voy esto acá. Bien. Intuitivamente, cuando hablamos de instrumentos en el mundo jurídico, por lo general nos viene a la cabeza, lo primero que nos viene a la cabeza son unas hojas, ¿no? Unas hojas que tienen cosas escritas, que tienen muchas letras, letras grandes, letras chiquitas, que están firmadas por alguien y que tienen algún tipo de notas distintivas que las separan un poco de las cosas comunes. O sea, vemos una pila de estas hojas sobre un escritorio y sabemos perfectamente que no se trata de un menú, ¿verdad? O sea, son lo que conocemos normalmente como documentos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál es la relación entre estos documentos y los instrumentos públicos. Documentos son, según la Real Academia de la Lengua Española, puede ser eh, un diploma, una carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos, ¿verdad? Primero, pero que ilustra acerca de un hecho principalmente histórico. Puede ser un escrito, certificación, un diploma. También es un escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Un carnet, pasaporte, salvoconducto, título. Perdón. Y también es una cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, específicamente del pasado. El resto vasija puede ser un documento arqueológico. Entonces,
Entonces lo que tenemos como documento es algo que contiene cierta información, ¿sí? Y que puede tener un contexto legal o no, como en este caso que vemos de la básica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre documentos e instrumentos? Un documento es todo aquello que permita expresar una idea o un hecho en algún soporte o medio. Un documento también es una fotografía, un CD, un video, una carta. Y tiene tres elementos que conforman la idea de documento. El soporte, ¿m? Que es el material en que está plasmada la información, puede ser una fotografía, una carta, un CD. Una grafía, que es eh, la forma en que consta esa información, hecho a mano, mediante imágenes, lo que sea, y el contenido, que es la materialidad de ese documento, ¿verdad? O sea, cuál es la información o el núcleo de ese documento. Un instrumento, entonces, es un documento escrito. Cuando hablamos de instrumento, no podemos decir que una vasija, una botella, pueda ser un instrumento, a menos jurídicamente, ¿verdad? No puede ser un instrumento, un teclado, una silla o lo que fuera. Un instrumento es un documento escrito. ¿Mm? Prueba necesaria para acreditar o recordar algo. O sea, constituye ya un instrumento. Por lo general, salvo que tenga algunas circunstancias especialmente previstas en la ley, constituye ya un elemento de prueba. Y en tercer lugar, se constituye de un solo elemento, que es el soporte papel en el que se plasma la escritura. Entonces, constituye un elemento que es el soporte papel, tiene uno solo, en el otro vimos que tiene tres elementos, que eran el soporte, la grafía del contenido, y en este tiene uno solo. Sabemos que el instrumento es algo más especializado, más acotado, que tiene una función objetivamente más identificable de lo que es un documento. Voy a ver, un segundito, voy a tener una llamada de una autoridad y ya vuelvo. Un minuto, por favor.
Bien, de vuelta. Eh, Estábamos este, en los instrumentos. Bueno, la relación entonces entre documento e instrumento es, habíamos visto que es un contenido un poco más puntual, no puede tener una forma tan amplia, tan versátil como un documento, siempre tiene que ser algo escrito. Bien. Entonces, uy, perdón. El instrumento es todo lo que es escrito. Todo lo que no sea escrito es un documento. Esto es algo que le va a servir de repente una suerte de juego de palabras que le va a servir para recordar siempre. Todo lo que no sea escrito es un documento. El instrumento es todo lo que es escrito. Y acá, finalmente, todos los instrumentos son documentos, pero no todos los documentos son instrumentos. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entonces? Bien. Ahora, dentro de la categoría de instrumentos, tenemos los instrumentos públicos y los instrumentos privados. ¿Qué es lo que tenemos respecto a los instrumentos públicos? Los instrumentos públicos son los otorgados con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público y a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos. Entonces, otorgados, lo primero que nos salta acá de esta información es que tiene que haber una norma, no necesariamente una ley, esto también hay que aclararlo, no, habla de ley en sentido lato, o sea, puede ser una ley, un decreto, una resolución, un acto normativo, quizás sería el término más apropiado, es es un acto normativo que tiene que establecer cuáles son los requisitos para que ese instrumento pueda tener validez, sin los cuales no tendría validez. Y también dice en presencia de un oficial público, o sea, oficial público no tienen que entenderlo ustedes como un oficial de secretaría o no, un oficial en el sentido de un operador público, un funcionario público, ¿verdad? Que tenga atribuciones suficientes para librar ese instrumento en cumplimiento de las formalidades que una norma te da y siempre en ejercicio de una facultad para hacer eso. Yo no puedo dictar, yo, Gonzalo, eh, miembro del Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, no puedo dictar un decreto. A ver, ¿puedo dictar un instrumento? Sí, puedo sentarme a redactar un decreto yo mismo, ¿verdad? Un decreto reglamentario de una ley. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. A ver, sí. Nada me impide agarrar una hoja, mi computadora, qué sé yo, y empezar a idear algo y ponerle decreto, número tal, República del Paraguay y todo lo que quiera. Oficial público. ¿Soy oficial público? Sí, porque estoy en ejercicio de un cargo público, eventualmente, y eso me da atribuciones. Ahora, es el último requisito el que no cumplo. Cuando dice a quien la ley le confiere facultad de autorizarlo, o sea, facultad de redactar, firmar y darle ejecutividad a ese instrumento público. ¿Por qué? Porque la ley que regula lo que yo puedo hacer me da atribuciones para un montón de cosas, pero no para dictar decretos. Decretos los puede hacer solamente el Poder Ejecutivo, solamente el presidente de la República. Yo puedo dictar resoluciones, por supuesto. O sea, es mi trabajo luego, ¿verdad? ¿Puedo dictar sentencias? Perfectamente. ¿Mis sentencias son obligatorias? Son obligatorias. ¿Se tienen que cumplir? Se tienen que cumplir. ¿Puedo dictar un reglamento? No, no. Pero aunque no sea un decreto, que sea un reglamento interno, y no, porque no tengo atribuciones para reglamentar. De repente, hay veces que nos parecen cuestiones como que muy básicas, ¿no? Hasta que se nos presenta un problema en donde decimos, pucha, ¿y esto cómo salgo? Y hay ciertas circunstancias en las que entendemos nosotros que un oficial puede o no puede hacer algo y en realidad sí puede hacerlo. Y en realidad sí puede hacerlo. Y hay veces en que esa competencia, ¿verdad?
cuando dice la parte final, a quien la ley le confiere facultad para autorizarlo, o sea, para redactar y firmar ese documento, hay veces que esa atribución no es muy clara. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de casos acá en que hay problemas entre los contribuyentes y la administración tributaria y la gente viene y reclama acá. Este es el lugar donde la gente cuestiona todos sus problemas impositivos ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Mm, Y hay veces que nos dicen, pero tal dependencia, tal dirección no tiene atribuciones para, qué sé yo, rechazarme estas deducciones de impuestos que yo había hecho. Y en un comienzo parece fácil, pero después uno empieza a mirar, bueno, a ver, la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria. Si uno escucha que un lugar se llama así, Dirección de Planificación y Técnica Tributaria, lo primero que le viene a la cabeza es pensar, no, estos tipos lo que hacen es, qué sé yo, tratar de armar un esquema de recaudación tributaria y hacer una suerte de presupuesto, a ver si pueden cobrar o no, etcétera, etcétera. Y uno va mirando las normas que establecen las atribuciones y encuentra que efectivamente en determinadas condiciones la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria le da, o sea, la norma le da atribuciones a esta dirección para hacer una redeterminación de la declaración jurada de impuestos. A lo que normalmente uno diría, no, no va a tener atribución, pero esta dependencia sí puede dictar instrumentos públicos en los que me diga a mí, por ejemplo, no, Gonzalo, vos declaraste tanto en tu IRP, acá descontaste un montón de cosas que no podías descontar, entonces te rechazo y encima te aplico una multa. Entonces, hay veces, esto es importante tener en cuenta cuando hablamos de instrumentos públicos, porque es un requisito sustancial, muy importante, muy relevante el hecho de tener o no, o verificar si se tiene o no la facultad de autorizar un instrumento público. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta siempre los elementos principales cuando estamos en presencia de instrumentos públicos, ¿verdad? Otorgados, los instrumentos son otorgados con la formalidad que una norma establece, en presencia de alguien del sector público, evidentemente que si mi vecino dicta una resolución rechazando mi, mi declaración de impuestos, no va a tener ninguna validez. ¿Por qué? Porque no es un oficial público, no trabaja en el sector público, trabaja en el sector privado, y mucho menos va a tener entonces, por virtud de una norma, una facultad para dictar ese instrumento. Entonces, tres cuestiones fundamentales tenemos acá en una definición bastante cortita. Son aquellos a los cuales la ley les reconoce autenticidad. ¿Mm? Es decir, a los que prueban por sí mismos la verdad de su contenido. Los instrumentos públicos, gente, tienen algo que se denomina presunción de regularidad. A diferencia del derecho privado, en que un contrato tiene que demostrarse, por ejemplo, que es válido, salvo que tenga manifiestamente algunos errores garrafales, ¿verdad? Eh, Hay algunos instrumentos o muchos instrumentos privados que no tienen esta presunción de que la ley asume de que son válidos, asume que son válidos, mejor dicho. Los instrumentos públicos sí lo tienen. Tienen este, este reconocimiento de autenticidad hasta que se demuestre lo contrario, es lo que se conoce como ejecutividad de los instrumentos públicos. O sea, tiene un fundamento en el hecho de que el sector público, en todo lo que eso significa, no puede detenerse, o una orden pública no puede detenerse cada vez, detenerse en su ejecución, estoy hablando, ¿verdad? Cada vez que alguien cuestiona su regularidad. Porque eso significaría decir, bueno,
A ver, la ley o la resolución que declara mal liquidados mis impuestos y me aplica una multa. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios me dice, en 5 días, si vos no cuestionas esto, queda firme y tenés que pagar. No puede parar la maquinaria cada vez que se presente alguien a decir, no, pero esto es irregular. No, esto no se puede. Uy, paramos hasta que se resuelva si es irregular o no y ahí seguimos. Un reglamento, por ejemplo. Un reglamento. No puede detenerse cada vez que alguien esté cuestionando que el reglamento está bien o está mal, es constitucional, no es constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, todas las actuaciones públicas, los instrumentos públicos, tienen la potencialidad de presumirse como que son perfectamente regulares hasta que se demuestre lo contrario. Es más o menos el principio de inocencia. Se presume que todos los instrumentos públicos, entre comillas, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Después recién habrá que ver si se anula, se revoca, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien. Otra, estas no son definiciones, sino son, a ver, ideas descriptivas de lo que son los instrumentos públicos. Mm, Entonces, son todos los que, revestidos de las formalidades legales, han sido autorizados o extendidos por un oficial público dentro del límite, de los límites, de él o los límites de sus atribuciones. Estos instrumentos gozan de la presunción de autenticidad, hacen plena fe y tienen fecha cierta. Acá hay todavía más información respecto a lo que implica un instrumento público, ¿verdad? Habla de nuevo de las formalidades legales, habla de nuevo de la existencia de un oficial público o de parte de una persona que tenga atribuciones normativas y legales suficientes para redactar ese documento y dotarlo de validez, ¿verdad? Eh, y dentro del límite de sus atribuciones, dentro del límite de sus atribuciones. Agrega también, estos instrumentos gozan de la presunción de autenticidad y plena fe y fecha cierta. Fecha cierta, ¿por qué? Porque es importante en muchos casos tener conocimiento desde cuándo, sobre todo un instrumento público que puede ser una, una, una reglamentación, ¿verdad? Un reglamento interno, por ejemplo, desde cuándo es obligatorio. O si es una escritura pública que se encuentre registrada en los registros públicos, al tener fechas ciertas es importante para poder determinar desde cuándo es oponible ante terceros, por ejemplo, ¿verdad? Esto es muy importante y vamos a tomar como ejemplo el caso de de la compraventa privada, de contrato privado que hacen muchos de sus vehículos. Dice, bueno, listo, supongamos que hasta el viernes yo había vendido por contrato privado mi vehículo a mi vecino. Y el viernes a última hora recién agarré y le di a la escribana y le dije, a ver, escribana, inscribina en el registro, por favor, y vos que tenés tanta suerte y la inscripción en el registro te sale en el día, entonces te doy este contrato para que lo inscriban en el registro público, ¿verdad? Y resulta que en el fin de semana, ¿verdad? Con el vehículo que yo había vendido, mi vecino se va y atropella una parada de ómnibus y lesiona a un montón de gente. Por supuesto, lo que hace la gente es, bueno, ya que el desgraciado ni siquiera paró, se fue corriendo, alguien anotó el número de chapa, etcétera, etcétera, las características del auto, el número de chapa y averiguan, el fin de semana averiguan que el vehículo, por supuesto, sigue estando a mi nombre. La única forma que yo zafe el lunes de una
de un proceso de responsabilidad penal y probablemente de indemnización en lo civil, va a depender de que la escribana a la que yo el viernes le di el título para que lo escriba el lunes, se haya acordado, haya ido a registro público y lo haya inscrito. Desde el momento en que la escribana fue a registro público y escribió ese título, ahí yo quedo exonerado, porque ahí queda publicitado, ¿eh? Y con plena fe que ese vehículo ya no es mío y que es de mi vecino. Y por más que cuando sacaron la foto seguía figurando mi nombre, etcétera, etcétera, desde el momento que se inscribió se le da plena fe y fecha cierta. Y de ahí en adelante, todos los reclamos van a tener que ir en contra de mi vecino. Entonces, por eso es que es importante y tiene tanta relevancia esto de la fecha cierta. Bien, tenemos una enumeración en el Código Civil de cuáles son los que son considerados instrumentos públicos. Tenemos a las escrituras públicas, ¿verdad? O sea, las escrituras que son pasadas de escribanía, pero que son inscritas luego en los registros públicos. Cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos y funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes, las diligencias y planos de mensuras aprobados por la autoridad judicial, en estos procesos de mesura judicial y similares, ¿verdad? Las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales, las letras aceptadas por el gobierno o en su nombre y representación por un banco del Estado, los billetes o cualquier título de crédito emitido con arreglo a la ley respectiva y los asientos de los libros de contabilidad en la administración pública. Los asientos de los libros de contabilidad en la administración pública. Las inscripciones de la deuda pública, que son estos títulos de deuda que se emiten, ¿verdad? Cuando el Estado, vemos en las noticias que de repente sale que el Estado colocó bonos del Tesoro, o sea, son instrumentos de deuda, ¿verdad? La anotación de eso se hace en un registro oficial, que es este instrumento público. Los asientos de los registros públicos y las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de circunstancias fundamentales. Si estos no coinciden con el original, prevalecerá siempre el original, por supuesto, ¿verdad? O sea, la fotocopia autenticada, que se llama. Esas son también, o constituyen también, un instrumento público. Tenemos la escritura pública, vamos a desarrollar un poco esto, que es la especie más importante. Son instrumentos tramitados en las escribanías y que luego pasar por toda la tramitación en la escribanía, en donde se registra debidamente el acto como sus participantes ante el escribano, quien atestigua que lo dicho es cierto. Se inscribe en los registros públicos con la consecuencia inmediata de que resultan oponibles a todos los interesados. Lo que le estaba diciendo respecto a la anotación de la compraventa de mi vehículo en los registros públicos, ¿no? En segundo, cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos y funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes. Hay muchos instrumentos que son redactados por escribanos y además por funcionarios públicos. Ejemplo, actas notariales que tienen como fin comprobar hechos, ¿verdad? Cuando uno de repente le envía a un escribano a una persona para que se ratifique o rectifique cuando, qué sé yo, ofendió, digamos, a una persona, ¿verdad? Entonces le envía al escribano y le dice, a ver, repetí si es cierto, repetí lo que dijiste, ¿verdad? Y si la persona se ratifica y dice, sí, fulano de tal es un bandido, o no, con ese instrumento público eventualmente irán a un proceso civil indemnizatorio o a uno penal, ¿verdad? Por difamación, calumnia, injuria, cualquiera de los tres. Las actuaciones en los juzgados de faltas,
por ejemplo, son instrumentos dictados por funcionarios públicos. El juez de falta en una municipalidad es un funcionario público. Todas las actuaciones que hagan en un juzgado de falta, cuando dos personas chocaron, por ejemplo, en la vía pública y se hace la denuncia y vamos a ver quién tiene la culpa, bueno, todas esas actuaciones son instrumentos públicos, ¿no? Las patentes municipales, los certificados de vida y residencia, la cédula de identidad y decretos firmados por el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Luego tenemos las diligencias de planos hechos en los procesos jurisdiccionales. Se fija a procesos de mensura y deslinde, y acá recordamos un poquitito en qué consiste cada uno, ¿verdad? La mensura es un acto procesal que practica un técnico denominado agrimensor en presencia de los interesados por mandato judicial para hacer qué cosa? Comprobar, comprobar las dimensiones, la determinación de los límites, las dimensiones de un terreno cuando hubiera una confusión o posibilidad de confusión con los del vecino o con uno colindante. Entonces, es ir a medir de nuevo y mediante procedimientos técnicos sabe cómo se tiene que medir, cuál es el norte, sur, tantos grados, etcétera, etcétera, para medir lo más puntualmente posible las dimensiones de un terreno y verificar si se encuentra eh, en superposición con la del vecino o no. Y el deslinde, a diferencia, es un procedimiento por el cual se define la demarcación entre dos fincas limítrofes en disputa. Entonces, por lo general son procesos que van atados, ¿verdad? Mensura, uno va a los juicios, a los juzgados civiles y comerciales y ve que hay procesos de mensura y deslinde, ¿verdad? Primero se hace la medición y después, ¿verdad? El otorgamiento judicial de consecuencias jurídicas a esa medición. Es un derecho que poseen los propietarios o quienes tienen derechos reales según el Código Civil. Las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales, todas y cada una de las actuaciones posibles en los distintos tipos de procesos judiciales existentes, salvo aquellos que deban mantenerse en reserva. Luego tenemos las letras aceptadas por el gobierno o en su nombre y representación por un banco del Estado, billetes, etcétera, etcétera, lo que estuvimos viendo. Y lo que vemos es que estas letras aceptadas por el gobierno son un documento mercantil que incorpora la orden de una persona denominada librador a otra persona denominada librado, le pagará a un tercero, llamado tomador, una suma determinada a la presentación del documento o a una fecha futura. En este caso, al ordenarla o aceptarla al Estado, debe hacerlo con autorización legal, por lo que se convierte en un instrumento público. Todos, y esto para que manejen todas las deudas contraídas por el Estado se hacen por medio de una ley. Todas las deudas del Estado se contraen por medio de una ley. O sea, es el Congreso el que aprueba que el Estado paraguayo, en este caso, se endeude. Luego tenemos las inscripciones de la deuda pública, habiendo sido aprobadas por ley del Congreso, como les decía. El artículo únicamente tiene la finalidad de reforzar la publicidad y por ende la certeza del instrumento. Luego tenemos los asientos en los registros públicos. Se trata de toda información que se encuentre contenida en algún registro perteneciente a una institución pública, que pueden ser municipalidades, registro civil de las personas, dirección general, registros públicos, registro del Poder Judicial sobre los abogados, por ejemplo, en la Secretaría General, los registros policiales, etc. Luego tenemos las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si esto
no coinciden, siempre tiene prevalencia el original sobre la copia, obviamente, ¿verdad? Si se trata de las fotocopias que al ser certificadas por un escribano público o cualquier funcionario del Estado que tenga atribución de realizar autenticaciones, se transforman en instrumentos públicos. Lo que le decía son las fotocopias autenticadas, conocemos, y que se encuentran reguladas en el artículo 376 del Código Civil. Fíjense hasta qué punto la copia autenticada se encuentra regulada en la ley. Eh, y estas son especificaciones o puntualizaciones que son generales a los instrumentos públicos, no solamente eh, la fotocopia, ¿verdad? En general. Fíjense, la validez del instrumento público requiere, primero, que el autorizante obre en los límites de sus atribuciones en cuanto a la naturaleza del acto. ¿Mm? Que el autorizante obre en los límites de sus atribuciones en cuanto a la naturaleza del acto. Es el ejemplo que yo les estaba dando. Yo puedo agarrar y dictar una ordenanza municipal. No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo atribuciones y no se relaciona siquiera de lejos con la naturaleza del acto de una sentencia, que es para lo que sí tengo atribuciones, ¿verdad? Segundo, que se extienda dentro de la jurisdicción territorial asignada al oficial público para el ejercicio de sus funciones. Hay algunos funcionarios que tienen atribuciones para firmar actos que tengan alcance nacional. Algunos, por ejemplo, los escribanos, pueden actuar solamente dentro de los límites jurisdiccionales, límites territoriales, perdón, que les confiere el registro, el asiento del registro. O sea, un escribano de Ciudad del Este no puede venir a poner su oficina acá en Asunción y empezar a realizar o agendar actos, instrumentos públicos, ¿verdad? Siempre dentro de sus límites territoriales. C, que llenadas las formas legales contengan la firma del funcionario autorizante, así como las de todos los que aparezcan como partes o testigos necesarios de él. Si alguna de las personas mencionadas no lo suscribiere, carecerá de valor para todos. O sea, tenemos un instrumento en donde están identificadas 6 personas. Si solo 5 firman, carece de valor absolutamente del instrumento. ¿Sí? Aunque haya faltado solo una, aunque todos los otros, aunque todos hayan estado de acuerdo, etcétera, etcétera. La falta en el oficial público de las cualidades o condiciones necesarias para el desempeño del cargo o cualquier irregularidad en su nombramiento o recepción del empleo no afectará la eficacia del acto. Puede ser que el escribano que haya redactado el instrumento público no haya pasado el examen después de un tiempo, se dieron cuenta de que no pasó el examen para el registro del Poder Judicial. Bueno, en ese caso entonces lo que sucede es que habrá algún avivado que va a querer decir, bueno, pero todas las escrituras públicas que hizo entonces van a ser todas anuladas. No, en absoluto. Por esta disposición. La falta de competencia del oficial o cualquier otra irregularidad en el nombramiento o recepción del empleo. Supongamos que pasó el examen, pero se enteran mucho tiempo después que nunca juró ante la corte, que es un requisito eh, no material, pero a ver, sí, tiene implicancia porque es de ese momento en que se cumplen todos los requisitos ordinarios, digamos, para que ese funcionario pueda actuar. Y después de mucho tiempo resulta que buscamos el acta de juramento del escribano y nunca juró. Bueno, no se pueden anular los actos. ¿Por qué? Porque siempre prevalece, por virtud del principio de buena fe de los terceros, siempre prevalece la protección eh, de los actos jurídicos realizados entre terceros de buena fe. ¿Ok? Bien. Se refiere al requisito
en el primer caso, en el A, que el autorizante obre en los límites de sus atribuciones, se refiere al requisito de competencia que debe cumplirse en la persona que autoriza el instrumento público. Es el ámbito asignado, no dice Castaño, asignado por el orden jurídico al órgano para ejercer la función que le ha sido atribuida. La competencia guarda relación estrechísima con el principio de legalidad ya desarrollado, porque delimita el campo de acción del operador público, el cual, en virtud de este principio de legalidad, campo de acción que le marca, tiene que hacer lo que está habilitado a hacer, ¿verdad? No puede dejar de hacerlo, salvo justificación, y no puede hacer más o distinto a lo que está habilitado a hacer. Implica una doble obligación. Tener que cumplir con el mandato que la ley le da, o sea, si vienen dos personas a realizar una transferencia a tu escribanía, no, salvo que haya alguna imposibilidad, ¿verdad? Fáctica, que uno, el escribano se siente mal, está indispuesto o por el motivo que fuere justificante, tiene que cumplir el acto. Ni hablar, ni hablar del oficial público, me refiero al funcionario público en un ministerio, en un juzgado, donde fuera, que mucho menos por virtud de esta relación de sujeción especial que tiene con la administración pública, mucho menos puede negarse a realizar el acto. Luego, cuando dice que se extienda dentro de la jurisdicción territorial, la competencia, vemos que para la validez del instrumento público se ejerce de dos maneras, territorial y material. Territorial es la competencia que tiene que ser ejercida en la zona geográfica en la que se le habilitó. ¿Recuerdan lo que les decía de los escribanos de Ciudad del Este haciendo escrituras en Asunción? O ejemplo que tenemos acá, un juez de Asunción no puede dictar una sentencia para un juicio tramitado en Pedro Juan Caballero. Y luego la otra competencia que tenemos es la material. Solo puede tener validez un instrumento público cuando haya sido autorizado por un agente público con competencia para esa materia. Ejemplo, un escribano no puede dictar una sentencia, obviamente. Un juez penal no puede celebrar un matrimonio, un funcionario del registro civil no puede otorgar una cédula de identidad. Cuando habla de las formas legales y la firma, se refiere al cumplimiento de formalidades y por sobre todo a la firma del agente público competente, porque con eso se identifica quién fue el agente, eso permite verificar también más adelante si esa gente tiene atribuciones para ese acto. Y aparte que cierra el círculo, ¿verdad? Es lo que definitivamente otorga ejecutividad a la decisión, que lleve estampada la firma del funcionario que lo dio. Y finalmente, la irresponsabilidad, digamos, del acto por las faltas que pueda tener el funcionario librante, no afecta la competencia legalmente otorgada, sino a la relación entre el funcionario y la institución, lo que es ajeno al contenido del acto jurídico. Luego vemos el valor probatorio de los instrumentos jurídicos. Tenemos que cumplir los requisitos de validez exigidos en la ley. El instrumento público preconstituye la prueba de los hechos que en él se incluyen o refieren. Al rodearlo la ley de formalidades estrictas e inviolables, el instrumento público merece de interpartes, eh, el instrumento público merece de interpartes y erga omnes, entre la parte y frente a todos los demás. O sea, merece validez, ¿verdad? Interpartes y erga omnes depende de qué tipo de entidad le dé la norma. ¿Qué significa merecer fe o que algo tenga fe pública, como dice ahí?
La fe pública tiene por objeto otorgar certeza jurídica a las personas, ya que mediante ella los actos y los hechos se consideran ciertos y veraces, generando consecuencias de derecho. Entonces, vemos que si decimos que algo tiene fe pública, ¿m? Es porque otorga certeza jurídica respecto a los actos que constan ahí celebrados en el instrumento y eh, es una comunicación a todos los que tengan relación con ese acto de que lo que se hizo ahí es cierto, es verdadero y genera consecuencias jurídicas. ¿Okay? Eso es lo que significa merecer fe. Perdón, referencia a esto, de nuevo, el Código Civil, cuando en el artículo 383 dice, el instrumento público hará plena fe mientras no fuere arguido de falso por cuatro causales. Uno, por acción criminal. Dos, por acción civil. Tres, en un juicio principal. O cuatro, en incidente, sobre la realidad de los hechos que el autorizante enunciara como cumplidos por él o pasados ante su presencia. Acá es donde tenemos una casuística variada respecto a las formas en que se puede cuestionar este valor probatorio. Probablemente hay alguno que diga, bueno, pues, podemos meter un incidente, entonces, no. A ver, hay que partir de la base que mediante un incidente no puede anularse una escritura pública, ¿verdad? Cada medida que vemos acá en estos numerales tiene su propio campo de acción. Incidente, nosotros sabemos, está regulado en el, en el Código Procesal Civil, es toda pretensión que no guarda una relación directa con el proceso o con el objeto principal del juicio. Requiere entonces la tramitación de un incidente, requiere entonces que exista un proceso, ¿verdad? Y que lo que se pretende anular con ese incidente no guarde relación con el objeto principal del juicio. Entonces, no es que puede usarse criminal, civil, principal, incidente, lo que fuera, para anular los instrumentos públicos. Cada uno tiene su finalidad, tiene su campo de acción. Bien, el 385 que nos habla del alcance del valor probatorio, dice que los instrumentos públicos hacen plena fe, perdón, entre las partes y contra terceros en estas circunstancias. Primero, en cuanto a las circunstancias de haberse ejecutado el acto, o sea, el contexto en que se hizo el acto. Por ejemplo, en la ciudad de Asunción, a los tales días, en tal mes, entre tal y tal persona, en tales condiciones. Por ejemplo, vino fulano en representación de su mandante. O sea, no acudió el mandante, sino que envió a un representante, ya que el acto podía celebrarse mediante representación. Entonces, a eso habla de la circunstancia, habla del contexto en el que se describe el escenario en que se celebra el acto. En segundo lugar, tenemos respecto a las convenciones o disposiciones, pagos, reconocimientos y demás declaraciones contenidas en ellos, ¿verdad? O sea, cuáles son los arreglos a los que se refiere el objeto de, del acto. Tercero, acerca de las enunciaciones de hechos directamente relacionados con el acto jurídico o que forma el objeto principal. Entonces puede hacerse mención a que, bueno, en este caso estamos celebrando un contrato de compra-venta ante la escribanía, pero si bien vamos a celebrar la compra-venta, el comprador me va a prestar una semana más el vehículo. ¿Ok? Entonces, hechos directamente relacionados. Me ha prestado una semana más porque ahí yo me comprometo a devolvérselo pintado o
le vendo este auto, pero resulta que lo van a traer porque está en Ciudad del Este y lo están trayendo. Y así se aceptó hacerlo. Y bueno, son hechos relacionados con el acto jurídico y que forman parte del objeto principal. Luego pasamos a los conceptos de nulidad y anulabilidad de los instrumentos públicos. La idea de nulidad implica, que es lo que yo digo, es la medida más fuerte que hay dentro del mundo jurídico para las situaciones de irregularidad de los actos jurídicos, de los instrumentos, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implica la destrucción del acto. Implica la destrucción del acto. Fíjense, la nulidad dice ineficacia a un acto jurídico proviene de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requeridas para su validez. O sea, le falta algo muy importante. Así también se expresa diciendo que es el vicio de que adolece un acto jurídico de tal gravedad que implica su nulidad y aún su inexistencia. Los actos jurídicos declarados nulos son actos que son destruidos en el mundo jurídico. O sea, se tienen por no existentes. Y es tan grande la consecuencia que ustedes saben que los actos declarados nulos no solamente sufren la nulidad ellos, sino todos los que hayan sido su consecuencia. Todo lo que haya sido su consecuencia. Bajo el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si un acto es declarado nulo, todo lo que esté relacionado, las convenciones hechas y atadas, ligadas a ese acto jurídico declarado nulo, también son contagiadas por esa nulidad y tienen la consecuencia de su inexistencia. Tenemos en la doctrina dos tipos de nulidad, ¿verdad? Tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta, ¿verdad? Que el acto en su totalidad es nulo por no tener uno de los requisitos esenciales, por ejemplo, le falta la firma, o el funcionario no tenía para nada competencia para dictar ese acto, ese instrumento público. Es un concepto que se aplica a actos jurídicos que carecen de validez desde su origen, debido a efectos o vicios en su formación. Un acto nulo es aquel que no produce ningún efecto jurídico y se considera como si nunca hubiera existido. ¿Ven? Es lo que le digo. Es tan terrible la consecuencia que no solamente anula el acto, sino que todo lo que se vincula a él y se tiene por absolutamente destruido, ¿verdad? No existe en el mundo jurídico. Y luego tenemos la nulidad relativa o acto anulable. Entonces hay una diferencia entre acto nulo y acto anulable. Cuando la situación en la que el acto jurídico cuando se da la situación en que el acto jurídico es susceptible de ser anulado debido a defectos en su formación. A diferencia de la nulidad, un acto anulable puede tener efectos jurídicos mientras no se declare su anulación por un juez. Entonces, tanto el acto como sus consecuencias sobreviven hasta la declaración de nulidad. ¿Sí? Puede generar hasta la declaración de nulidad por un juez. Los nulos, entonces, ¿cuáles son las características? Los nulos son actos insanables, no pueden ser corregidos, no pueden ser ni aún por acuerdo de partes, ¿verdad? Ni aún con consentimiento de las partes. La nulidad tiene que estar dispuesta en la ley, esto debido al principio de trascendencia. Lo que estamos haciendo es destruir totalmente un acto jurídico, lo que puede tener implicancias sumamente graves, ¿no?
Son imprescriptibles, los actos nulos no prescriben. Los actos nulos no prescriben. Se tienen como inexistentes desde el momento en que se realizaron. Entonces ahí decimos, primera diferencia fundamental, también con los anulables. El acto nulo, el acto que es declarado nulo. Si el acto fue declarado nulo hoy, 31 de marzo, por más que se haya realizado una cantidad de actos, acuerdos, contratos desde hoy hasta el momento de la declaración de nulidad, todo va a ser anulable. Todo va a ser anulado, perdón. Todo va a ser anulado. A diferencia del anulable, en que si hoy celebro un acto con una falta o con la ausencia de uno de los requisitos esenciales, ¿verdad? Eh, pero que no tenga esa consecuencia de ser un acto nulo, va a causar efecto hasta el momento en que es anulado por un juez. Y todo lo que hayamos hecho desde acá hasta la declaración de nulidad va a surtir efectos. ¿Bien? Va a surtir efectos. Afectan solo a las partes y se puede consentir, ¿verdad? Siempre que no esté comprometido el orden público, etcétera, etcétera, o una violación expresa de la ley, por supuesto, eh, se pueden consentir. Y son prescriptibles. Son prescriptibles. Entonces ahí tenemos dos diferencias fundamentales. Un ejemplo, un ejemplo va a ser un reglamento nulo no genera obligación de cumplimiento desde el primer día. Por ejemplo, acá en el Poder Judicial, supongamos que se establece por ley que todos los reglamentos respecto a los uniformes tienen que estar aprobados por el Consejo de Superintendencia. Sin embargo, un día, el director de recursos humanos se levanta y dice, no, yo voy a dictar un nuevo reglamento, voy a cambiar el uniforme, o de hecho voy a anular la exigibilidad uniforme. Todos los funcionarios públicos van a poder venir, los funcionarios judiciales van a poder venir con la ropa que les parezca. Y dicta ese reglamento. No aprobado por el Consejo ni por la máxima instancia, ni mucho menos. Entonces, desde el momento en que se dicta, supongamos el director de recursos humanos se va y pega ese reglamento en la entrada de la institución, desde el primer día no hay obligatoriedad en su cumplimiento. ¿Por qué? Pues es un acto nulo, porque en virtud de lo que establece la ley, los únicos que pueden establecer ese tipo de regulaciones, los funcionarios, son los ministros de la Corte. ¿Ok? O también un matrimonio entre dos hombres no genera consecuencias jurídicas, o un matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el matrimonio, por disposición constitucional, es la unión estable entre un hombre y una mujer. Y se refiere, por supuesto, a un hombre y a una mujer biológicos, ¿verdad? Partiendo del punto de vista que acá no hay ninguna, por más que haya una disposición constitucional que reconoce la libre expresión, etcétera, etcétera, no es legal y por supuesto no es razonable también que una persona, por el hecho de disfrazarse de otra persona, asuma íntegramente eh, sus características, ¿verdad? Entonces, un matrimonio entre dos hombres no genera consecuencias jurídicas. Luego tenemos los actos anulables. Ejemplo, el error en el color del vehículo contratado se puede convalidar si el comprador acepta. ¿Mm? O sea, quería comprar un auto amarillo y al final me llevaban uno naranja y el tipo me decía, no, sabes que es un amarillo pero más oscuro y bueno, listo, me gusta el auto, lo llevo igual, ¿verdad? Se puede convalidar si el comprador acepta. Y el acto jurídico realizado por un menor puede ser convalidado por sus padres o tutores. Bien. Eh, esta parte ya en atención a que me estoy por quedar sin batería y que acá en la oficina se cortó la luz. Entonces lo que voy a hacer es el resto de la clase eh, se los voy a dejar grabado para que ustedes puedan
utilizar el contenido y prepararse para la prueba de, de mañana, perdón, del miércoles. Entonces voy a tratar de ver si por acá puedo conseguir, a ver si hay alguna oficina que tenga electricidad. Y ahí voy a conectarme y les voy a grabar la clase para mañana. Esto se lo voy a dejar a la gente de la organización para que se los pueda cargar a ustedes en el portal. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, chicos. Hasta luego.